Hola, hola, muy buenas tardes, noches, días. Con esta emisión vamos a comenzar con una serie de videos que van a ser videos cortitos porque tienen una intención sumamente didáctica y están hechos, planeados para que mis alumnos de astrología, alumnas y alumnos, puedan familiarizarse con lo que es la aproximación visual a una carta natal. Entonces aquí vamos a tener de alguna forma varias oportunidades. Nos vamos a ir con personalidades de famosos, nos vamos a ir con personalidades que cumplan años en el signo que está corriendo. Quise empezar pues con uno de mis gustos más culposos que tengo y que es Elvis Presley, que cumple años mañana, 8 de enero. Y bueno, él nació en ese día. Tenemos otro grande que nació en ese día, que es David Bowie, y que también le vamos a dar su video para visualizar, analizar, observar la carta natal. No siempre podemos hacer una interpretación exhaustiva y completa de la carta natal desde la primera ocasión que la vemos. Entonces es muy importante familiarizarnos. En mi curso de astrología trabajamos con las cartas natales propias, cada quien trabaja con su carta natal y posteriormente empezamos a agregar otras cartas natales de personajes conocidos, ¿no? Casi siempre los personajes conocidos son los hijos, las parejas, las exparejas, los padres, los hermanos de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Sin embargo, en esta ocasión, pues vamos a aproximarnos a la visualización de una carta natal que nos es completamente ajena. Elegí Elvis Presley porque pues recientemente salió una película biográfica dirigida por Les Burnham y desde ese foco de información común que aparece en la película es desde donde yo me voy a desenvolver. Eh, lo cual no significa ni que sea la única biografía, ni que sea la mejor, ni que esté en lo cierto, pero sí es una aproximación que en este momento tenemos a la mano para poder contrastar lo que nos encontramos en la carta natal. Vamos, como les decía, no vamos a analizar toda la carta natal, pero sí de alguna forma le quiero dar la pauta a mis grupos de astrología para que vayan teniendo la observación cada vez más fina, cada vez más atinada. Entonces, pues vamos a empezar por lo más emblemático de una carta natal, al menos como estudiantes. Ya posteriormente, cuando empezamos a analizar las cartas natales, nos damos cuenta que realmente es arbitrario por dónde empezar. Pero en esta ocasión vamos a comenzar por el sol. El sol es nuestra astrología, es, digamos, de orden solar, porque este desenvolvimiento en esta circunferencia que es la fosa celeste, en la astrología tropical lo vemos desde el punto de vista solar, del sistema solar, del reacomodo de los planetas en el momento de nuestro nacimiento. Hay otros tipos de aproximaciones, otros tipos de cartas astrológicas, pero la que analizamos en la astrología tropical es solar. Entonces, pues vamos a darnos la oportunidad de visualizar el sol de Elvis Presley. Voy a ir haciendo señalamientos y el sol de Elvis Presley está situado en la casa número 2, en el signo de Capricornio, pero el sol no está solo. Es decir, para analizar esta carta natal, no podemos partir de una idea aislada del sol, porque de hecho está en conjunción Mercurio, y Mercurio a su vez está en conjunción Fortuna, que a su vez está en conjunción con el nodo norte, ¿sí? Y si yo me extiendo hacia acá, también en esta posición de un stellium en casa 2, vamos a tener a Venus. Entonces, vamos a tener que colaboran
para todo el desenvolvimiento de esa misión de vida de Elvis Presley. El Sol, Mercurio, Fortuna, la parte Fortuna, como le llamaron los árabes, el planeta Venus y el nodo norte. Sin embargo, de este stellium, algunos ya le pertenecen a Acuario, por ejemplo, el nodo le va a pertenecer a Acuario, Venus le va a pertenecer a Acuario y Fortuna y Mercurio le van a pertenecer a Capricornio. Entonces ahí tenemos un desenvolvimiento de dos energías del signo y de signos que son totalmente diferentes, como son Capricornio y Acuario. Después vamos a tener en la casa 3, vamos a tener también en conjunción, posiblemente habría quien duda que esto sea una conjunción porque ya lo tenemos a unos cuantos grados de distancia. Sin embargo, creo que a marcha forzada sí podríamos identificar que aquí se trata de una conjunción Saturno-Luna y por una parte, Saturno va a estar en Acuario, es una posición incómoda para Saturno y la luna va a estar en Piscis. Es una luna romántica, soñadora, es una luna artística, porque Piscis es así como que el signo que nos regala esta aproximación a los artistas, como esos mentores del gran amor universal que tendría que habitarnos como humanidad. Después vamos a tener en casa 4, hay una casa 4 vacía, sin embargo vamos a tener en casa 5 estresado con este lenguaje de los Huber, vamos a tener estresado al planeta Urano en el signo de Aries. En casa 6 va a estar Quirón en el signo de Géminis y casa 7 va a estar completamente vacía, casa 8 muy poblada. Es decir, cuando nosotros alcanzamos a resolver esta serie de oposiciones que van de casa 2 a casa 8, vamos a tener un panorama muy amplio de lo que es, digamos, el mapa de vida de Elvis Presley. En la casa 9, en el signo de Virgo, vamos a tener a Neptuno. En la casa 10, en el signo de Libra, vamos a tener a Marte. Y si nos damos cuenta, me voy a permitir un momentito para identificar los 4 cuadrantes. Si yo tengo en esta dirección los 4 cuadrantes, pues nos vamos a dar cuenta que el medio cielo está bastante inclinado hacia la casa 10. ¿Qué nos quiere decir un medio cielo inclinado hacia la casa 10? Que hay una resolución para que se dé a notar más su personalidad individual, mucho más que su obra colectiva o mucho más que su conciencia, digamos, humanitaria. Es una vida que viene con pues con este proyecto de rescatar mucho su don de mando hacia la casa 10, una casa 10 poblada por Marte, sin embargo, pues en el signo de Libra, que lo hace de alguna forma negociador, diplomático. En la casa 11 vamos a tener el planeta de Júpiter. Me regreso a los circulitos. El planeta de Júpiter, que está posicionado en el signo de Escorpio y la casa 12 está vacía. Es una casa 12 ligeramente pequeña, no llega a los 30 grados, y al igual que la casa 6, es una casa 6 pequeña. Y ahora sí, pues nos vamos a ir desplazando, comentando algunos aspectos de lo que podemos observar aquí en esta carta natal. Bueno, para empezar, aquí el stellium es muy bondadoso porque no hay un planeta que esté en contradicción con otro. En muchas ocasiones, el problema con tener un stellium es que dos de los planetas que lo están habitando pueden no ser tan empáticos uno con otro. En este caso, vamos a tener que en Capricornio está el Sol, quiere decir es un Sol
que llena a este individuo de responsabilidades, que se siente a gusto con las responsabilidades. Es un sol que tiene que ver con la fortuna en la casa de la materialidad, en la casa de la materialización. De alguna forma, los excesos de la ropa, de los trajes, de esta manufactura como tan fina, tan señalada a lo largo de varios años por la vestimenta de Elvis Presley, yo se la pondría a Venus, porque Venus es el detalle, es el adorno, es esta materialidad a partir de plasmar en la vestimenta, en la corporalidad, digamos, ciertos valores. Entonces, pues yo ahí le pondría con mucha apropiación toda esta parafernalia, ¿no? Con la que se vestía Elvis Presley. De alguna forma, fíjense bien, vámonos a la parte de los talentos que va a estar manifiesta en la casa número 5. En la casa número 5 vamos a tener una configuración tricolor. Voy a señalarla, que está compuesta y que va de Venus casa 2 en una cuadratura hacia Urano casa 5. Y luego vamos a notar, posiblemente ustedes ya están notando por ahí otras configuraciones del medio cielo sin que necesariamente toque un planeta, pero del medio cielo va a salir este quincuncio y después va a salir este trígono, igual del medio cielo. Cuando nosotros nos acercamos a hacer la interpretación de esta configuración tricolor, vamos a tener un sostén, digamos, muy consolidado de esta personalidad hasta cierto punto individualista. Podríamos decir de alguna forma de esta personalidad tan talentosa y de alguna forma como que se olvidaba, ¿no? De repente de alguna causa social o de alguna causa necesaria, porque está en una posibilidad de centrarse mucho en su propia individualidad. Por ejemplo, acá vamos a tener el signo de Leo, que es el signo del brillo personal. Y ahí en el signo de Leo sí tenemos como que algunas trabas, ¿no? Para poder nombrar a este individualismo como ególatra o como egoísta, no necesariamente vamos a tener mucha facilidad de nombrarlo tal cual, porque en Leo vamos a traer por una parte la luna negra, que es la zona de la carta en donde nos sentimos con mayor incomodidad, ¿sí? Vamos a tener mucha herencia inmaterial, ¿no? Cuando ya trabajamos un poquito la casa 8 y la denominamos como la casa de las herencias inmateriales de la alquimia, pues nos vamos a dar cuenta que seguramente había grandes cargas familiares, legados, lealtades, identificar esta personalidad como con una especie de salvamento a partir de figuras fuertes, ¿no? De figuras limitantes, como va a ser un Plutón en la casa 8. Plutón en la casa 8 siempre va a estar listo para el desastre total. Sí. Plutón en la casa 8 va a estar listo para que se caiga el avión, para que haya en cualquier momento un maremoto, aunque no vivas en el mar, y que esté así como en la zozobra, al borde del asiento, todo lo que puede pasar, ¿no? Que te ataque un oso mientras sales al pan y todo lo que remotamente otra persona podría visualizar, un Plutón en la casa 8 va a traer esa carga de un miedo al desastre y va a ser un patrón además heredado. ¿Por qué decimos heredado o posiblemente en una línea transgeneracional muy marcada por esta situación de que aquí traemos el nodo sur? Toda la línea o toda la secuencia
aprendida, reaprendida, absorta, en donde ese ADN se va desenvolviendo, va a estar muy vinculado con el duelo y va a estar muy vinculado con una herencia del desastre. Obviamente, es esta serie de presencias que traemos acá en casa 8 y que está Plutón en Cáncer, Infortunio en Cáncer, el nodo en Cáncer y Lilith en Leo, pero todo esto habita la casa 8, nos va a hacer mucho más sentido cuando nosotros confrontamos con esta serie de oposiciones. La serie de oposiciones viene de aquí, de la zona del nodo, la fortuna y Venus, hacia la casa 8. El trabajo con lo ajeno, el trabajo con la alquimia personal, el trabajo con cierto rango de las parejas, pues aquí va a estar totalmente a expensas de estudiar esta carta. También vamos a tener acá Mercurio que va hacia el stellium que tenemos aquí. El Sol también hace esta oposición, ¿sí? Ese es el panorama que tenemos entre las oposiciones de las casas 2-8. Pese a toda esa herencia, como de alguna forma de temor al desastre, de temor a la ruina, de temor a eh, si te enriqueces, te van a pasar miles de cosas malas. A mí como que me suena un poco por ahí esa parte de ese sistema de creencias. Sin embargo, la vida de Elvis Presley viene con una gran tendencia al empoderamiento material, ¿sí? La dirección del nodo le marca una misión hacia la materialización de su existencia, de su vida, de sus talentos. El sol, vamos a ver todos los aspectos que salen desde el sol. Ya señalamos por acá esta oposición del sol con el nodo y la oposición del sol con el nodo es así como una puerta abierta para optimizar lo más posible todos los aprendizajes obtenidos en alguna otra posibilidad de almacenar ese conocimiento previo en esta existencia o aún remotamente en otras. Nosotros también de aquí del Sol vamos a ver una línea de un trígono talentosísimo aquí del Sol hacia Neptuno, de la casa 2 hacia la casa 9. Vamos a ver también una oposición, me cambio a rojo, del Sol hacia Marte. Va a ser un reto constante este brillo personal en la casa 2 con este gran guerrero, con este gran sobreviviente que todos llevamos dentro y que es Marte en la casa 10. Marte es un guerrero que está posicionado en casa de tierra, en casa del talento, en casa del prestigio, en un signo de la negociación, del equipo, del nosotros somos. ¿Qué otra cosa sale del Sol? Vamos a visualizar un sextil que va del Sol en casa 2 hacia un Júpiter en casa 11. Y aquí vamos a hablar de ese gran talento para gestionar grupos. No necesariamente en toda la claridad, ¿sí? Pudiera ser que aquí hay cierto gusto por el secreto entre los grupos, por el secreto entre las razones que se pueden dar eh, de guardar, reservar información, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay en la casa 10 un tema con las autoridades y ese tema con las autoridades pudiera ser que ahí tratáramos de empalmar dos cartas. Eso sería un ejercicio sumamente interesante con su manager, con el famoso coronel, en donde si bien pudiera ser un aspecto de sobrevivencia a las autoridades por parte de Elvis Presley,
con este Marte en casa 10, también pudiera ser una confrontación continua. Sin embargo, el Libra no ayuda, porque el Libra, más que confrontar, Libra va a negociar, ¿sí? Y tal como nos presenta la película de Burnham, lo que vamos a tener aquí es una constante actitud de ceder frente a, ¿sí? Se me hace que sí nos vamos a dar a la tarea posteriormente de hacer una sinastría entre Elvis Presley y el coronel, porque parece que mientras este Libra está en constante jugada por negociar lo más posible, pues allá no se daba el mismo nivel de negociación. Y por eso, pues esta demostración del saqueo, ¿no? De la tergiversación de los bienes de Elvis Presley. Bueno, ¿qué más? Tenemos en tema de el cuerpo, de la corporalidad, vamos a tener a Quirón. Ahí podríamos estar visualizando el tema de esta obesidad que se empieza a desarrollar hacia los últimos años de la vida de Elvis Presley debido a los hábitos, al sedentarismo y bueno, pues a otros hábitos también, pues pudiera ser que ahí cala muy profundo y cala muy hondo la herida. Aquí les quiero decir yo otro, ya con esto terminaríamos, porque como son videos de corte completamente didáctico para empezar a visualizar y a observar, no quisiera yo, eh, digamos, sobresaturar a mis alumnas y a mis alumnos con todo lo que se puede sacar de una visualización de aspectos. Sin embargo, les quiero comentar algo que yo noto como fundamental cuando analizamos la carta de Elvis Presley. Elvis Presley va a tener, fíjense qué bonito se va armando esta serie de configuraciones triangulares, pero además de que la configuración va a ser tricolor. Vean, un triángulo tricolor, un triángulo tricolor, el primero que habíamos señalado, ¿sí? Pongan mucha atención porque a veces cuando encontramos este tipo de configuraciones, empezamos a visualizar los recursos de los que dispone el alma, la carta, para evolucionar, ¿sí? Vean esto es maravilloso, porque podríamos hacer toda una sesión solamente identificando el papel de estos focos de contención emocional. Cuando tenemos figuras tricolor, vamos a tener una gran capacidad de visualizar información nueva, ¿sí? De entender los retos que nos está imponiendo a partir de los talentos o de los aprendizajes que ya traemos como previstos. Y finalmente les voy a señalar una configuración más. Todavía no entramos a configuraciones. Vamos a tener a otras cartas, a otros personajes para atender a las configuraciones. Vean esto, ¿sí? Recuerden que entre un triángulo, una configuración triangular, este también es tricolor, ¿ya se dieron cuenta? Entre más amplio es el triángulo que se forma, más hay como posibilidad de actuar bajo tu libre albedrío. Entre más estrecho es el triángulo que se forma, menos oportunidad tuviste de decidir ciertas cosas respecto de esta configuración, de esta naturaleza. En el caso del último triangulito que señalé, que es este pequeñito, que está formado por semisextil, cuadratura y trígono, les quiero decir que tiene que ver con la figura materna, porque aquí uno de los vértices de este pequeño triángulo es la luna en Piscis, ¿sí? El que está haciendo semisextil con luna es Venus, ¿sí? Ahí vamos a tener una presencia importante de lo femenino y finalmente se va a cerrar con Quirón, esta parte de la herida, ¿sí? Esta parte del mostrarse y esta parte de la sanación hacia afuera, a partir de la palabra. Bueno,
No señalé todos los aspectos, quiero que quede claro. Me quise concentrar mucho en la casa 2, la casa 8, y con esto vamos a tener un primer ejercicio de visualización de todo lo que puede salir como aspectos en una carta natal. Muchísimas gracias. Espero sus comentarios.